Hola, buenas noches. ¿Cuál es la primera valoración después de conocer la suspensión de los Sanfermines? Bueno, os podéis imaginar que de sorpresa no nos ha pillado, la verdad, y, y bueno, la decisión nos la esperábamos, entre otras cosas, porque, bueno, porque la situación en la que ahora mismo nos encontramos es bastante inviable la organización y el disfrute de unas fiestas como son los Sanfermines, como estamos acostumbrados en la calle y con mucho volumen de personas. Además, dudamos mucho que ante la situación en la que nos encontramos ahora mismo, la hostelería fuese a estar suficientemente o mínimamente preparada y capaz como para poder acoger las fiestas de San Fermín, al menos del 6 al 14 de julio, como vienen siendo todos los años. Ujú. Porque las fiestas de San Fermín, ¿qué supone para este tipo de establecimientos? ¿Qué porcentaje de todo lo que tiene por delante a lo largo del año le supone? Bueno, pues puede estar aproximadamente, depende un poco también de los negocios, de la ubicación de los mismos y demás, pero en torno a un 15% de los ingresos anuales. Al final, pues las fiestas de San Fermín pueden suponer igual un colchón para la hostelería que le ayuda a hacer frente y a superar meses de baja actividad y que sigue teniendo los mismos gastos que el resto del año. Pero bueno, ahora mismo estamos en una situación muy dramática porque realmente lo que nos preocupa es cómo va a ser esa recuperación, esa reactivación, esa vuelta un poco a la actividad, que desde luego somos conscientes que va a ser limitada, gradual y bueno, pues nos enfrentamos a una situación muy crítica en la que vamos a necesitar y necesitamos todo el empuje y el apoyo de las instituciones, de que se mantengan las ayudas que ahora mismo están aprobadas, además de aprobar otras adicionales, porque no va a haber forma de salir de otra manera.